Bien, continuamos con la segunda parte de la introducción a Python. Vamos a ver cómo importar módulos, ¿sí? Que también se llaman, bueno, paquetes o librerías o libraries. En particular vamos a usar mucho estas dos, NumPy y Matplotlib. Después vamos a usar unas más específicas de audio. Em, Cuando nosotros abrimos Python o abrimos el Colab, tenemos toda una serie de funciones que vienen con el paquete base de Python, pero en particular, bueno, todo lo que usamos hasta ahora, pero en particular hay otras funciones, por ejemplo, para graficar o para trabajar con funciones matemáticas que, que vienen, hay que importar en forma de módulos, ¿sí? Entonces vamos a usar el comando import con el nombre que sea del módulo. A veces vamos a importar submódulos, ¿sí? Los submódulos son una extensión separada por un punto. Podemos importar una función en particular de adentro de un módulo. Y también finalmente podemos importar el módulo con un alias, ¿sí? Porque cada vez que importemos un módulo, vamos a tener que referirnos a las funciones. Por ejemplo, vamos a probar así. Bueno, vamos a usarlo con NumPy, ¿sí? Con esto mismo que está acá. Em, Importamos NumPy con el alias np, entonces cada vez que nos refiramos, querramos usar un módulo que esté, una función que esté dentro del módulo NumPy, vamos a referirnos a ellas como np. Por ejemplo, algo que vamos a usar más adelante es el número pi, que no viene definido por defecto en Python, ¿sí? No lo reconoce, pero en NumPy tenemos el pi, entonces vamos a tener que referirnos al número pi de esta forma, ¿sí? Y está en la librería NumPy. De la misma manera, podemos calcular, por ejemplo, el coseno de 3,5, ¿sí? Que por defecto toma radianes, ¿sí? Estas funciones están adentro de la librería NumPy. ¿Okay? De la misma manera, vamos a importar este módulo que se llama Matplotlib y en particular un submódulo que se llama Pyplot, tiene diferentes formas diferentes backends para graficar. El Pyplot es el más rápido y el más liviano. Y lo vamos a importar con el alias PLT. ¿Sí? Entonces cada vez que queramos usar una función de ahí vamos a precederla por PLT punto y la función que normalmente va a ser plot o scatter o funciones para graficar. Bien. Una característica muy útil, en lo que más vamos a usar de NumPy, es que en lugar de listas vamos a usar arrays de NumPy. Los arrays de NumPy se definen de forma parecida a las listas, o sea, con corchetes, podemos definirlo de esta manera, pero tenemos que usar la función nparray. Entonces ponemos nparray y eso, en lugar de una lista, es un array de NumPy, que se puede operar, puede hacer cosas que no se pueden hacer con las listas, ¿sí? Y que son mucho más rápidas. Lo que no se puede hacer con los arrays de NumPy es mezclar cosas diferentes adentro de la lista. O sea, la característica del NumPy es que todos los elementos son del mismo tipo. Acá son enteros. ¿Okay? Yo puedo crear un array con otro tipo de datos. ¿Sí? Puedo crear un array con floats o vamos a ver más adelante con complejos, ¿sí? Que es otro tipo de datos. Pero tiene que ser homogéneo. También se puede generar un array de arrays, que son arrays de más dimensiones que vamos a ver enseguida. Y las mismas reglas para crear arrays que habíamos visto para las listas se aplican a los arrays de NumPy. ¿Sí? Podemos usar una comprehensión. ¿Sí? Perdón que estoy cambiando el tipo de teclado. Podemos usar lo mismo, por ejemplo, pasar la lista de los cuadrados o por la lista de los cubos por n in range 5. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar un array de NumPy de los cubos desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? 0 al cubo, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y 4 al cubo. ¿Okay? Esto está definido de forma comprehensiva. Y también tenemos, así como tenemos range
en NumPy, en el Python base, en NumPy tenemos arrange, es la diferencia del nombre, y la regla es la misma que antes. El número de inicio, que es incluido, el de final, que es excluido, y el paso. Entonces, por ejemplo, acá generamos la lista de los números del 1 hasta el 8, sin incluir el 8, con salto de A2. Entonces es el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Okay? Aunque pusiéramos acá el 9, no estaría incluido, ¿sí? Porque es justo hasta antes de ese valor. También la ventaja con esto es que yo puedo generar, no necesariamente tiene que ser entero, ¿sí? Puedo arrancar del 0,3, ir hasta el 5,1 en pasos de 0,4, ¿sí? Entonces va a arrancar del 0,3 y le va a ir sumando 0,4 hasta que no supere, que sea menor a 5,1. ¿Sí? Entonces el último valor es 4,7. A veces vamos a tener que transformar el range es un array, ¿sí? es un NumPy array. A veces podemos transformar los NumPy array a listas, ¿sí? Eso va a ser útil en ciertos casos. Por ejemplo, lo que sí no vale, y esto es muy importante, es ahora definimos un array NumPy, ¿sí? Podemos definirlo con arrange, NumPy arrange, ya lo usamos, vamos a usar la letra D, arrange, vamos a hacer, no sé, puede ser una lista con enteros de 3 a 9, ¿sí? Obviamente no me lo imprime, fíjense que acá este comando me devuelve el output de esto, está en la salida, ¿sí? Este es el output, ¿sí? Acá como el output se lo estoy poniendo a una variable que estoy definiendo, no me lo imprime en la salida. Si yo quiero ver el valor de D, puedo hacer esto o puedo poner print D. Ok, entonces esto arranca en 3, como no le puse el tercer valor, asume que salta de a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? No incluye el 9. Bien, ¿qué pasa si yo ahora agarro y hago D por 2? ¿Qué pasaba con las listas? Recuerden que cuando hacíamos una lista, ¿sí? Y la multiplicábamos por 2, ¿sí? Estaba por acá arriba, duplicaba la lista. O sea, me hacía esa lista por 2. Ahora, los arreglos de NumPy son tratados como arreglos de números, entonces el D por 2 no me duplica la lista, sino que lo que hace es multiplica elemento a elemento, o element-wise, eso es un tipo de operación, donde el número multiplica cada uno de los elementos de la lista. Entonces yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, al multiplicar por 2, el resultado es 6, 8, 10, 12, 14, 16, o sea, el doble de cada uno de los elementos. Lo cual tiene mucho más sentido para trabajar con señales, ¿sí? Porque es como si agarráramos, si esto fuera una señal, y duplicáramos la amplitud. ¿Okay? Bien, por ahí en algún caso yo quiero seguir preservando la funcionalidad de poder duplicar una lista, ¿sí? Entonces en ese caso, si yo transformo esto a una lista, ¿sí? Y hago por 2, ¿sí? Vuelvo a tener el efecto de duplicación. Pero atención, porque ahora esto ya dejó de ser un array NumPy, volvió a ser una lista, ¿sí? Igual esto de volver a transformar la lista lo vamos a hacer solamente en algunos casos. Normalmente vamos a trabajar con los arrays de NumPy. Por supuesto, así como podemos multiplicar por 2, podemos hacer un montón de operaciones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, elevar al cuadrado. Acá definimos x como los números del 1 al 15 enteros, ¿sí? Es un array NumPy de enteros, ¿sí? No cambiaría mucho si nosotros ponemos la coma decimal. Va a ser un array de floats, ¿sí? Pero básicamente el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Lo mismo que me lo va a poner con la coma decimal. Y ahora defino otro array NumPy que sea ese array al cuadrado. ¿Ok? Vamos a imprimirlo para que se vea, ¿sí? Son simplemente los números estos al cuadrado. 1 al cuadrado, pensé que x es este primero, ¿sí? Es 1, 3, 5, 7, los impares hasta el 15. Bueno, y al cuadrado son los cuadrados de esos impares, ¿sí? 1, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7, 9, 11 al cuadrado, hasta 15 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a graficar esto, ¿sí? Que como vimos cuando funciones es una función cuadrática, entonces queremos poner en el eje X, obviamente que cuando vimos funciones eran continuas, o sea, tendríamos que poner infinitos, un continuo infinito de valores de esto. Cuando estamos trabajando con la computadora tenemos que elegir ciertos valores, tanto ya sea para reproducir,
O sea, es una señal digital, ya sea para reproducir a través de una placa de audio, que después se transforma en analógico, o para graficar, donde también hay si quiere, una especie de conversión analógica al dibujar una curva, ¿sí? Si bien acá se ve medio quebrada. Entonces, yo puedo hacer el gráfico de y versus x, o sea, esta función cuadrática. Lo vamos a ver en el segundo gráfico. Acá simplemente lo que estoy haciendo es una representación de este array. Si yo pongo plot, acuérdense la función plot, fíjense que ahí me aparece el datatype, ¿sí? Bueno, aparece el help en inglés. Yo puedo darle solamente el array y me hace un gráfico de los valores de i, que son 1, 9, o sea, 1, 9, 25, está toda en la escala, el último es 225, fíjense que llega hasta 225, pero en el eje horizontal lo que me pone es el índice, ¿sí? El índice del array, o sea, acuérdense que el primer índice es el 0, ¿sí? El índice 0 va con el 1, el índice 1 va con el 9, el índice 2 va con el 25 y así hasta el último índice que es el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al 7 le corresponde el 225. ¿Okay? Pero si yo quiero graficar y versus x como una función, tengo que poner primero lo que va en el eje horizontal, plot x, luego lo que va en el eje vertical, y, que no tiene por qué llamarse x e y, en este caso se llaman x e y. Y además puedo elegir de qué forma me lo grafica. ¿Sí? Si yo pongo solamente una línea, o si no pongo nada, me hace una línea. Pero bueno, esto puede ocultar que en realidad hay valores discretos. Entonces a veces una buena idea es, o puedo usar solamente los puntos, ¿sí? Que estos son realmente los valores. ¿Sí? A 1, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 3 es 9, y así. De 5, 25, el cuadrado de 15 es 225. Esos son los valores. Ahí estamos representando realmente los valores del array i versus el array x, como puntos discretos que son. A veces podemos unirlos con una línea, ¿sí? Para que sea visualmente más estén ligados, sobre todo si tenemos más de una cosa graficada. ¿Okay? La última cosa de graficar que podemos ver es que podemos asignarle etiquetas a los ejes, ¿sí? X e y. Eso con la función xLabel, que por supuesto se puede poner cualquier otra cosa, ¿sí? Como nombre. Esto es una cadena de caracteres, ¿sí? Bien, usando esto podemos armar una señal de audio, algo que hicimos en la primera clase, pero de forma muy rápida y ahora lo vemos más paso a paso. Entonces, en realidad el objetivo es armarnos, está acá, es armarnos un array NumPy con los valores de tiempo, que es lo que va a ser ir en el eje horizontal, y un array NumPy con los valores de la señal, que es lo que va a ir en el eje vertical, ¿sí? Que va a ser un tono puro de 100 Hz. ¿Okay? Pero vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, para trabajar con una señal de audio tenemos que definir una frecuencia de sampleo. Perdón, no apagué las notificaciones. Y vamos a trabajar con una frecuencia de sampleo que no es la común, pero simplemente para ver una representación mejor de esto. Vamos a usar una frecuencia de sampleo de 10.000. Definimos el paso temporal como la inversa de esa frecuencia de sampleo. En realidad, acá está definido dos veces. Ahí, el paso temporal es la inversa de la frecuencia de sampleo. Y entonces ahora usamos arrange para arrancar en un valor de tiempo que da igual, o sea que arrancamos del valor 0 de tiempo hasta un segundo con paso de t. Esta es la forma del arrange. ¿Sí? Y acá definimos nuestro array con los valores de tiempo. Por supuesto, el tiempo es continuo, pero acá, en términos de poder generar una señal, necesitamos darle valores discretos. ¿Sí? Cuanto mayor sea la frecuencia de sampleo, más fino va a ser esto. ¿Sí? Más resolución temporal va a tener nuestra señal. Hacemos esto y podemos acceder, por ejemplo, a los valores de ese array de tiempo de la misma manera que hacíamos con las listas, o sea, con el índice, el primer elemento es 0, el último elemento, fíjense que no es 1 porque es no inclusive el 1, entonces el último valor va a ser 0,9999, o sea, un 10 milésimo antes de llegar a 1, y podemos hacer un slice de los 10 primeros valores. El primer valor es 0, porque decimos que arranca en 0, ese sí lo incluye. El segundo es 0,0001, o sea, un 10 milésimo, un dt, 2 dt, 3 dt, hasta 9 dt. ¿Okay?
Bien, paso siguiente, armamos un array con la señal como un tono puro. Entonces agarramos nuestro array T, lo multiplicamos por la frecuencia, o sea, la forma de un tono puro, vamos a escribirla acá, es, podemos usar el lenguaje de Markdown, ¿no? A ver, no quiero complicarlos con más cosas, pero hay una forma de escribir fórmulas matemáticas, ¿sí? Entonces podemos poner un tono puro, se puede escribir, eso se hace con el, puedo escribir I igual a el seno de, incluso creo que hay una función seno definida así, el seno de, acá ponemos paréntesis común, 2 pi, ahora van a ver que todo esto se transforma en símbolos, por la frecuencia, por el tiempo. ¿Okay? Y cerramos esto. Entonces, fíjense que ahora mágicamente aparece escrito de forma notación matemática. 2pi ft, ¿sí? Donde usé la barra inversa, hay cosas que ya están predefinidas, ¿sí? Por ejemplo, el pi se transforma en el símbolo pi, y después vamos a poder hacer cosas más sofisticadas de notación matemática, ¿sí? Usando eso, donde f es la frecuencia, ¿sí? Y el 2pi corresponde a un ciclo completo, ¿sí? Es como esto está en radianes, un ciclo completo, entonces es la cantidad de giros, 100, que va a ser en un segundo. Cuando pase un segundo, esto va a ser, en términos de ángulo, ¿sí? 2pi por f por 100, o sea, 100 giros. 100 giros. Esto es, en términos de ángulo, esto es un giro, va a ser 100 giros. Bien, ahí tenemos la señal y la graficamos. ¿Okay? Esto ya lo vimos la primera clase, está en la notebook 1, pero acá lo vimos más paso por paso. De la misma manera que antes, podemos preguntarnos por el largo del array, pero también, y ahora va a ser importante para lo que vamos a ver ahora, está el atributo shape, ¿sí? Que se invoca así no como función, sino poniendo el array numpy.shape. En este caso me da la misma información, me dice que tiene 10.000 elementos, pero esta coma me indica que tiene una sola dimensión. Es un array unidimensional. Es un array de numeritos puestos uno al lado del otro, ¿sí? Y como vamos a ver, y va a ser útil para lo que vamos a ver más adelante, los arrays pueden tener más de una dimensión. O sea, un array unidimensional es como vimos recién. Un array de tiempo o la señal también es un número puesto al lado del otro. Y tiene un solo eje, y es el eje 0. Y cuando le preguntamos shape, nos dice el tamaño que tiene, ¿sí? Que en este caso es 4, en nuestro era 10.000, coma y nada más. Nos está diciendo que tiene una sola dimensión. Hay arrays bidimensionales, por ejemplo, si tuviéramos una señal estéreo, convendría trabajar con un array bidimensional. Entonces tenemos las dos señales puestas juntitas, podemos procesarlas con un solo objeto, como un solo array, ¿sí? Entonces, en ese caso, tiene dos dimensiones. En una de las dimensiones tiene solamente dos elementos, que son las dos filas, y la otra dimensión va a tener todos los samples que tengamos en nuestra señal, ¿sí? Entonces, en general, si usamos esta representación de poner las señales como filas, cuando pongamos shape va a tener 2, y la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Esto es 2 por 3, pero podría tener 2 por 100.000 o por 10.000, si son señales estéreo largas, ¿sí? También una imagen se puede representar con un array de dos dimensiones, ¿sí? Los píxeles, cada uno de estos elementos es un píxel, y una imagen es un array bidimensional. Y finalmente podríamos tener arrays de 3 o más dimensiones, que en algunos casos cuando queremos poner información, por ejemplo, de varios canales, un sonograma también es una imagen, o sea que un sonograma también es un array bidimensional. Y si tenemos un sonograma estéreo, por ejemplo, es algo que va a tener 2 por la cantidad, el eje de frecuencias y el eje de tiempo. Entonces, a veces podemos llegar a trabajar con arrays tridimensionales. Vamos a ver ahora el ejemplo de un array bidimensional, algo muy simple que es un array random. Si yo tiro la función rand, me tira un array de 2×3, como este, de 2×3, pero con elementos al azar. ¿Okay? Tiene dos dimensiones. Cuando le pregunto shape me dice 2, 3. Pero atención, ahora como es el indexado, vamos a hacer un ejemplo más claro, un ejemplo más. Si yo quiero acceder al elemento, por ejemplo,
a este elemento, ¿sí? Este elemento de acá, que sería el que está en la segunda fila y segunda columna. Vamos a hacer una cosa, la segunda fila y tercera columna, ¿sí? En realidad, en términos de índices de Python, es el que está en la fila de índice 1, porque es la segunda, y en la columna de índice 2. O sea que tendría que acceder con x1, 2. ¿Sí? Y efectivamente es este valor de acá. Entonces, la coma me separa las dimensiones. Digo, el índice que tiene la primera dimensión, 0, 0, perdón, 0, 1, y luego el índice que tiene la segunda dimensión, que es la de las columnas. Siempre la primera dimensión es la de las filas y la segunda dimensión la de las columnas. Entonces voy y cuento 0, 1, 2. ¿Sí? Es medio engorroso acceder así, pero bueno, después tampoco es que vamos a usar mucho de acceder tanto a un elemento particular. ¿Sí? Sí vamos a usar acceder, por ejemplo, a una fila. Por ejemplo, supongamos que queremos acceder, esto es una señal estéreo, y queremos acceder al canal derecho. ¿Okay? Esto se puede hacer así, o a veces se puede hacer de la misma manera, así. ¿Sí? Que es un poco más completo. Porque estoy diciendo, dame la primera fila y todas las columnas. Recuerden que los dos puntos solos era todo el array. Pero ojo, ahora todo el array en esa dimensión. En la primera dimensión, solo la primera columna. La segunda fila, más formalmente, sería así. ¿Ok? Y si quiero acceder a la primera columna, tengo que decir, bueno, dame todas las filas, pero la primera columna solamente. En el caso de que sea una señal de audio estéreo y que los dos canales estén como filas, esto en realidad lo que me va a decir es, me va a dar el primer sample de los dos canales. No es tan útil, digamos, ¿no? Pero... Bien, después tenemos funciones para graficar eso, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con este array, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, uno es, hay otro que es ImageShow. Bueno, pero vamos a usar este MathShow. No mostrar esa otra función. MathShow es de mostrar una matriz y podemos hacer que me muestre X. ¿Sí? Bueno, y acá me muestra los 6 valores con una escala de colores. Fíjense que el valor más alto, 0,86, ¿sí? Lo pintó de color amarillo. Esto es una escala que va desde el azul oscuro hasta el amarillo, bien claro. O sea, más brillo es mayor valor. Y el más oscuro es el 0,001, ¿sí? Que lo pintó de este color azul oscuro. ¿Sí? Podemos, acá no tiene mucha gracia, pero si tenemos algo más grande, por ejemplo una matriz random de 60 por 120, ¿sí? Y bueno, cada vez que genero esta matriz me genera un gráfico diferente, ¿no? Bien, última cosa, ¿sí? Que útil es cómo concatenar arreglos. ¿Sí? Antes habíamos visto con las listas que bastaba sumar, ahora no puede ser sumar, porque si yo sumo dos listas, pero sumo dos arrays en NumPy, primero tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? Y me los va a sumar elemento a elemento. ¿Ok? Entonces hay una función para concatenar arreglos, ese es el nombre más técnico de unir, se pueden concatenar de forma horizontal o de forma vertical. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, en este ejemplo hago una lista de los números del 0 al 4, ¿sí? Y después los estaqueo horizontalmente, o sea, los pongo uno al lado del otro. ¿Okay? Y si los pongo verticalmente, bueno, se ve que ahí los pone uno arriba del otro. Si preguntamos por las dimensiones de esto, ¿sí? Vamos a darle un nombre a esto. Bueno, estamos sobreescribiendo los nombres de las variables, pero bueno, ya es lo último. Entonces vamos a imprimir y después vamos a imprimir el shape de i.shape. Entonces tenemos el arreglo original puesto uno al lado del otro y el shape sigue siendo unidimensional. Lo que pasa es que antes, en lugar de tener 5, tiene 10 elementos. ¿Sí? Si ahora ponemos z, lo definimos como esto y ponemos print z y print z shape. Ahora la diferencia es que z tiene dimensiones 2 por 5. Fíjense que la cantidad de elementos es la misma, en un caso es 10 y otro es 2 por 5, pero uno están puestos uno al lado del otro, sigue siendo una sola fila y ahora son dos filas de 2 por 5.
Bueno, con esto terminamos la introducción a Python. Espero que, bueno, anoten todas las dudas que tengan y cualquier cosa lo seguimos viendo en las clases, en estas próximas dos clases.